La cuestión socrática. Se denomina cuestión socrática la dificultad de conocer la vida y el pensamiento de Sócrates. Dado que fue un filósofo ágrafo, es decir, que era incapaz de escribir. La mayéutica es un tipo de filosofía creada por Sócrates, que dice que el conocimiento está dentro de ti. Solo hay que saberlo sacar mediante preguntas correctas. Las fuentes en las que se recurre tradicionalmente para reconstruir su legado son Aristófanes en las nubes, representada por primera vez en el año 432 a.C. Jenofonte en las memorables o recuerdos socráticos. El banquete y la apología de Sócrates, conocidas como los discursos socráticos. Platón en Apología, Critón, Fenón, Banquete. Y Aristóteles en obras diversas. Aristófanes en la cuestión socrática. Según Sócrates, este se refiere a que lo han acusado ya durante varios años. Además, estos han hablado en una edad en la que más les podrían dar crédito, ya que algunos de estos de aquella sociedad en la que se desenvolvió eran niños y jóvenes que acusaban sin un defensor presente. Lo más absurdo para Sócrates es que ni siquiera se puede conocer o mencionar los nombres de aquellos personajes, si no es el del comediógrafo Aristófanes, que en el 423 había representado su comedia Las nubes, en las que anticipaba la caracterización de Sócrates. En su obra, Aristófanes presenta a Sócrates como un sofista interesado en la renumeración de la enseñanza de la retórica y la oratoria, un conocedor del saber ateo de los jonios sobre la naturaleza, o un intelectual solitario dedicado a pensar. La figura de Sócrates que se desprende de este testimonio se considera una suerte de la caricatura del personaje popular, la cual fue hecha por un comediógrafo crítico de su tiempo. Hoy vamos a hablar sobre algunos filósofos de la cuestión socrática. Uno de ellos era Jenofontes, fue militar e historiador. Él regresó a Atenas con la expedición de los 10.000 mercenarios griegos de Mesopotamia. Eso sucedió en el año 3900 al 401, en Anabasis. Conoce la muerte de Sócrates, a cuyo círculo de amigos había permanecido algún tiempo. Escribió sus recuerdos 30 años después de la vuelta del destierro. Esta era una obra apologenética y carecía de rigor histórico, en la que pues era costumbre en esa época. El discípulo pone en boca de su maestro sus propias opiniones y hasta ficciones. Carece en su testimonio un Sócrates inmortal y pues desinteresado por las cuestiones relativas de la naturaleza, y opuesto en sus enseñanzas a los sofistas, pero carecía de mucha profundidad. Sócrates de Atenas fue un filósofo clásico ateniense considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. Sócrates sigue siendo una figura sumamente enigmática para los estudios modernos, que en su mayoría han visto en Platón la fuente más confiable para reconstruir la enseñanza de este filósofo. Platón, quien fue discípulo de Sócrates durante 8 años y quien por su superior talento filosófico era capaz de interpretar de modo eminente a su maestro, representa ciertamente la fuente principal. Aristóteles, quien no conoció personalmente a Sócrates pero habría oído hablar de él a su maestro Platón, le nombra unas 40 veces en sus obras, aunque siempre ocasionalmente. Estos hechos permiten conocer la imagen de Sócrates y el valor que su pensamiento tienen en el desarrollo de la filosofía. La propuesta de Sócrates, con todas sus carencias conceptuales, viene a significar el primer talento de encauzar la reflexión filosófica por el camino de la racionalidad y la especulación conceptual. En cualquier dirección que recorres, el alma nunca tropezarás con sus límites. Sócrates. Gracias. Sócrates escribió la literatura cuando estaba en la cárcel, pero no de la filosofía, ya que para él era mejor dialogarla y conversarla. La primera cuestión se refiere a los géneros de los escritos que se refieren al pensamiento de Sócrates. Unos son la apología, en los que tratan de resaltar la figura de Sócrates. Otros son la comedia, en la cual la realidad resulta voluntariamente deformada. Y en muchas ocasiones son diálogos, en los que en esas conversaciones nos da una impresión de que Sócrates no trataba tanto de exponer. Simplemente convencer a su interlocutor de que su opinión no es coherente. De este modo, Sócrates nos da la idea de que no fundaba sus opiniones,
sino más bien las poseía de un modo intuitivo. Y podemos tener una idea clara gracias al pensamiento de Sócrates por los filósofos y por otras fuentes secundarias.